del comité, de un proceso administrativo, y llegó un trabajador para su defensa, su alegato, digamos, en esta comisión, y llegó con una norma, y le dije, oiga, pero esto está derogado. No, porque dice, la norma anterior dice, deróguese todo lo que se oponga a esta norma, pero a mí no me parece que se opone. Entonces, claro, ese tipo de derogatorias que son tan genéricas, abrogaciones que le llaman, suelen ser muy complejas, y es mejor limpiar el panorama y hacer que haya mucha más claridad para tomar decisiones. Ahora, hoy día, por ejemplo, el gerente general de Servir, que es un extraordinario gerente público, me contaba que para un caso específico él tuvo 3 normas para un solo supuesto. Y la decisión la tomó en función a, ok, ¿dónde ganan más y pierden menos? Esa fue la manera de tomar la decisión. Por las 3 vías, igual lo iba, digamos, la Contraloría lo iba de alguna manera a acotar, por llamarlo así. Pero él sabía que en este caso él tenía salida, porque de las 3 escenarios, este es el que ¿Y la perdía. Contraloría realmente es un obstáculo? Yo creo que depende. Yo creo que la Contraloría sí debe controlar definitivamente el uso de los fondos públicos. Esa es una responsabilidad. Creo que en algunos casos hay algunos organismos de control interno que se pasan de la línea o que no ven los temas principales y que se están fijando más bien en la formalidad. Yo creo que la discusión es más de fondo que de forma, ¿no? Y hay muchos OSIs que se ven más bien la forma. Sin embargo, creo que la gran mayoría sí está en la línea de cuidar los fondos públicos, que esa es su principal tarea, ¿no? Bueno, hay este decreto legislativo 1026 que le permite a los gobiernos regionales y locales modernizarse institucionalmente, si es que presentan, me imagino, una solicitud a ustedes, no lo sé. ¿Esto hay algún gobierno regional que se haya interesado? Es para que puedan hacer una reforma interna, digamos, de su administración. ¿Esto está marchando? Sí, nosotros tenemos que trabajar los lineamientos junto con la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno regional de Tumbes ya inició su propio proceso de modernización con implicancia en los recursos humanos, porque para ellos la norma es bastante clara y autoaplicable. La norma de por sí no requiere un reglamento. ¿Esto permite reorganizar, es decir, modificar la estructura orgánica, reducir el número de gerentes, cosas de ese tipo? Exactamente, como también crear algunos puestos de ser necesario, porque hoy día, y un poco eso es lo que me decían en uno de los gobiernos regionales que hemos visitado, lo que tenemos es organización de región y personal de CETAR. Entonces, claro, hay una suerte de desencuentro entre cómo debería ser organizacionalmente este gobierno regional. Hablando de eso, hay un problema muy serio en el sentido de que hay una duplicidad, ¿no? Se han transferido una serie de funciones a los gobiernos regionales, pero los funcionarios se quedaron en el gobierno central. Entonces ahora vamos a multiplicar, a doblar el Estado. Vamos a tener los mismos funcionarios en el gobierno central y otros que hacen lo mismo, pero que lo hacen realmente en los gobiernos regionales y locales. Ese es el doble Estado. Ahora, digamos, precisamente el 1026 está previsto para eso, precisamente, para terminar la transferencia, tanto obviamente como de funciones como de las propias personas que se tienen que hacer cargo de las políticas públicas de la continuación de estas normas. Eso veremos también. Tenemos que hacerlo. Esto es Hay que hacerlo, porque si no es un gasto, vamos a tener un Estado pesadísimo. Sí, uno puede tomar, digamos, las reformas. Tengo la impresión pueden ser de 2 formas, ¿no? Uno puede tener una reforma de esas tipo planadora, tipo SUNAT, digamos, que se hizo rápidamente, bien fuerte y tal, y tenían todos los instrumentos hechos a la vez, o ir avanzando de a pocos, limpiando un claro, y a partir de eso irse desarrollando. Yo creo que esa es la opción que ha tomado esta reforma en particular, creando el 8º sistema administrativo del Estado, alrededor de gerentes públicos. Si esto sale bien, que yo confío, creo que tenemos el equipo para sacarlo adelante, vamos a generar ya el servicio civil y más bien ir barriendo para adentro un poco, ¿no? Ya, de acuerdo, pero en este tema específico de los funcionarios públicos que no pasaron a las regiones, esto se consolida, se cristaliza y se queda así para siempre. Yo diría que no se actúa rápido. Sí, yo diría que este tema más bien lo están resolviendo a nivel ya de cada ministerio, que entiende perfectamente que no puede tener, obviamente, personas que no estén realizando ninguna labor, ¿no? Y se nota también, digamos, que se está un poco redefiniendo el perfil de estas... en ese sentido, cada ministerio debía haber aprobado su ley orgánica, debía haber preparado un proyecto de ley orgánica que debería ser aprobado por el Congreso, de la República. Y eso también está, no sé en qué estado está. Y según eso, el gobierno regional, el ministerio decidirá qué cosa pasa o qué cosa no pasa. Correcto, pero digamos, eso es una tarea que efectivamente se está haciendo en coordinación tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República, ¿no? Y se estaban trabajando, me parece, primero, digamos, porque a mí me tocó, cuando estaba en el último ministerio donde estuve, los que tienen facultades exclusivas, como es Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, etcétera, digamos, ellos pasaban primero
primero, y luego estaban los de las facultades compartidas, agricultura, industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo que estaban trabajando primero los de facultades exclusivas. ¿Cómo estará esto? Pues ¿quién lleva a cabo, quién monitorea esto? ¿No hay una planificación de esto? Son procesos complejos, difíciles, sí, pero que tienen que llevarse a cabo, sí, si no acabamos con miles de estados superpuestos por todas partes. Yo creo que simplemente era tomar la decisión. Las reformas en todos los estados, en todo el mundo, suelen darse con ventanas de oportunidad. Esta fue su ventana de oportunidad. Esta reforma estaba esperando muchos años, guardada en cajones, y que se iba postergando porque no había claridad por dónde, como el elefante, ¿no? Por dónde nos comemos al elefante, y a lo mejor era comerlo por pedacitos. Y creo que esta ha sido la opción de esta reforma. Le decía al inicio, estamos con el ánimo súper a tope. La gente, por lo menos los que estamos en el Estado hace tiempo y los que recién van llegando, se dan cuenta que esto es un tema necesario. Es algo así como una verdad de perogrullo. Algo tenemos que hacer. Tenemos 30 años con, sin una administración pública ordenada, donde el jefe de recursos humanos en algunas instituciones públicas es el que reparte los cheques, pero no hay una política de gestión de las personas en el Estado. Entonces no puede ser que las personas hayan entrado al Estado y así se les tomó la foto y así se quedaron, es decir, con lo que saben, con lo que aprendieron en la universidad, en la escuela, en lo que haga falta, ahí se quedaron, cuando las cosas han ido cambiando. Hay nuevas leyes, hay nuevas reglas de juego, hay un nuevo Estado, hay una nueva forma hay nuevos sistemas administrativos, ¿no? Entonces tenemos definitivamente la responsabilidad de hacer que los funcionarios públicos avancemos al ritmo que se necesite para que el Perú avance, ¿no? ¿Cuándo es ya íbamos a terminar con esa frase que me ha parecido muy redonda, pero ¿cuándo es la primera evaluación, por ejemplo? Vamos a hacer una evaluación piloto a final del año, y la vamos a hacer en piloto porque uno puede decir, bueno, hay que evaluar a todo el mundo. No es así, porque una cosa es evaluar, por ejemplo, a SUNAT, que tiene 5.000 personas, y otra cosa es evaluar a la municipalidad distrital X, que está en la selva, entonces, que tiene 5. Entonces tenemos que hacer diseños de evaluaciones de manera que se puedan probar la pertinencia técnica de estas evaluaciones, para luego hacerla en grupo. Me parece muy bien, o sea que son distintos tipos de evaluaciones. Exactamente. Nuria, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que siga con este entusiasmo y que se contagie al conjunto del Estado esta voluntad de cambio, de modernización, de mejoramiento. Muchas gracias por su invitación. Nuria Sparch, presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, OSERVIR. Vamos a una pausa, regresamos con el mismo tema, reforma del Estado, pero en lo que se refiere a simplificación administrativa, silencio administrativo positivo, etcétera, con Víctor Zavala.